En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, sábado 7 de mayo del año 2022, sábado tercero de Pascua. El color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada la tomamos de la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Ustedes, por el bautismo, han sido sepultados con Cristo y con Él han resucitado, porque han creído en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Aleluya. La primera lectura la tomamos del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 31 al 42. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iba consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Allí encontró un hombre llamado Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama, paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente, y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jaffa, entre los discípulos, una mujer llamada Tabita, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosna. En aquellos días cayó enferma y murió. Levantaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron 2 hombres para suplicarle que condujeran a la habitación, 2 hombres para suplicarles que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Ahí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Tabita les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Llamó a los fieles y a las viudas y se las entregó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. En esta lectura de Hechos de los Apóstoles ya empezamos a ver estos milagros más seguidos, sobre todo de los apóstoles que realmente abrazaron la fe. Sabemos que Pedro, que fue el que tuvo más actividad con relación a esto, y siguiéndolo Juan, Felipe y Santiago, vemos cómo el amor del Padre, la obra de Jesucristo, actúa a través de ellos. ¿Qué es lo que nos dice la antífona de entrada el día de hoy? Porque han creído en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Han creído en el amor de Dios. Jesús
en su Evangelio de Juan, él dice: aquel que cree en mí hará las obras que yo hice y aún obras más grandes hará. Porque abrazan el amor, abrazan la fe y abrazan las acciones de Jesús. Hechos de los Apóstoles es la consecuencia de la acción de Jesús en la tierra para aquellos que lo siguen. Aquí se habla del Espíritu Santo, es correcto. Dice que las comunidades crecían y estaban en paz gracias a la acción del Espíritu Santo, pero también tenía que ver el entender de las personas para poder llevar una vida acorde a la paz. El Evangelio que Pedro, los apóstoles les están dando, habla precisamente eso, de ayudarse el uno al otro, de darse ese apoyo, de ser ese soporte para que todos puedan crecer con bien. Y en el caso de esta lectura, vemos que Dios actúa y les salva la vida, no nada más se la regresa, les salva la vida precisamente para que tengan esa gran oportunidad. Y otra cosa, todos los que lo vieron, todos los que escucharon y todos los que tenían conocimiento de la persona que fue que fue sanada, se convirtieron. Eso también tiene que ver con la obra del Señor. El Señor hace milagros, el hombre los ve, no los entiende, y ahí es donde sabe que Dios es quien está actuando. Del Evangelio continuamos con el evangelista Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 69. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quiénes lo habrían de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Dejamos ya la discusión de Jesús con los con los judíos, en el sentido de que esta es mi carne y esta es mi sangre. ¿Con qué dinámica entramos ahora? Entramos en una dinámica en donde se supone no debe de haber este tipo de dinámica de duda, de discusión. Esta charla tiene que ver con los discípulos y también con los apóstoles. Aquellos que lo han seguido, aquellos que lo han visto, que conocen todos los milagros que Jesús ha hecho y los conocen en primera persona. Yo lo vi, yo estuve ahí, yo lo acompañé. Y aquí es donde empiezan a dudar. ¿Quién puede admitir esto? ¿Han oído sus palabras? Son inadmisibles. Jesús, ¿qué es lo que les contesta? ¿Qué es lo que les escandaliza? ¿Lo que digo o lo que probablemente vayan a tener que ver? Como el Hijo de Dios es ascendido.
cómo el Hijo de Dios es llevado al cielo junto al Padre. Pero les hace esta observación: nadie va a mí o nadie viene a mí si el Padre no lo ha enviado. Muchos de los discípulos, al estar escuchando esto y al escuchar también la discusión acerca de la carne y de la sangre, se empezaron a echar para atrás, porque no entendían, a pesar de haber visto las obras. Jesús le pregunta a los discípulos: ¿ustedes también me van a dejar? ¿Ustedes también se van a escandalizar? ¿Ustedes también van a ser parte nada más de los que andan buscándome por el pan? Porque comieron hasta saciarse. ¿Es por eso que me están buscando? Pedro contesta: Señor, ¿a dónde iremos? Esa pregunta de Pedro tiene muchos puntos. Yo creo que uno de los primeros puntos es: si les quitan a Jesús, se quedan sin dirección. ¿A quién iremos? Y eso lo sabemos porque el libro de los apóstoles y parte del evangelio también de Juan y de Lucas, de todos los evangelistas, hablan que una vez que Jesús ya no está con ellos, que fue tomado por los romanos y fue crucificado y fue muerto, ellos se desparramaron. Ellos tomaron diferentes direcciones. ¿A quién iremos? También otro pequeño detalle que tienen es que, ya lo leímos hace unos días, Pedro, Santiago y Juan y varios discípulos deciden regresar a su vida anterior, a estar pescando. Jesús se les aparece y les dice: ¿pescaron algo? Y ya que vieron que pescaron, porque Jesús le da la instrucción, viene el cuestionamiento para con Pedro. ¿Pedro, realmente me amas? Pedro, necesito que apacientes las ovejas, que apacientes el rebaño. Necesito que me sigas. Por eso vemos en esta lectura cómo Jesús le dice a los demás: nadie puede ir a mí si el Padre no se los concede. ¿Y cuál es la respuesta a la pregunta de Pedro? Sabemos que tú eres el Santo de Dios. El Padre nos concede acercarnos al Hijo, y la comunidad cristiana sabe que el Hijo es el Santo de Dios, el escogido para Dios. Escojamos de manera correcta, hermanos. Seamos como Pedro, conscientes a pesar de las fallas, alertas a pesar de nuestra debilidad de la carne, atentos a la voz del Padre a pesar de que la carne nos llama a hacer otras cosas. Estemos atentos a la voz de Dios. De la oración colecta, el día de hoy, sábado 7 de mayo del año 2022, sábado tercero de Pascua. El color litúrgico es blanco. Las oraciones de la misa son de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. Dios nuestro, que renovaste en la fuente bautismal a los que creen en ti, protege a quienes renacieron en Cristo, para que, evitando todas las acechanzas del error, conserven fielmente la gracia de tu bendición. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y es un solo Dios, en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.